¿Qué está pasando en la economía global? He aquí algunos datos publicados por el diario El Universal que iré desglosando y analizando para que podamos tener una perspectiva de diversos indicadores y variables macroeconómicas en diferentes países del mundo que constituyen los más importantes en cuanto a la economía global y un dato muy importante con respecto a un tema económico relacionado con la deuda externa de Venezuela. Empecemos con el tema del intercambio. Es que Argentina registra un déficit en su balanza comercial. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, según reporta el Universal, anunció este 18 de febrero los datos preliminares de su intercambio comercial de 2014 y 2015. En 2015, las exportaciones alcanzaron 56.752 millones de dólares y las importaciones 59.787 millones de dólares, registrando un déficit en la balanza comercial de 3.035 millones de dólares. En 2014, las exportaciones fueron de 68.335 millones de dólares y las importaciones de 65.229 millones de dólares con un superávit de 3.106 millones de dólares. ¿Qué observamos aquí? Primero que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 había un superávit. Esa situación en cuanto ahora aquí a la balanza comercial en la que se está exportando más de lo que se importa y el diferencial es el superávit que queda como ganancia al Estado, pero en 2015 observamos un déficit en la balanza comercial en el que sucede todo lo contrario, en el que se gastó en importaciones 59.000, más de 59.000 millones de dólares, casi 60.000 millones de dólares, y en exportaciones solamente se obtuvo como ganancia, como ingreso, 56.752 millones de dólares. Es decir, hubo más egresos que ingresos, y en el caso de 2014 fue todo lo contrario, hubo más egresos que ingresos. Por lo tanto, la situación fue peor en 2014. Esto quiere decir que la balanza comercial de Argentina se vio revertida en cuanto a su situación. Lo que se refiere a que pasó de 2014, que tuvo un superávit, es decir, tuvo o generó más ganancias de lo estipulado, y ahora en 2014 generó más gasto de lo estipulado, y el diferencial es un déficit que no puede ser cubierto todavía o que no ha sido cubierto, con lo que podemos denotar que la situación es peor en Argentina en cuanto a su balanza comercial, a sus intercambios comerciales que se vieron, digamos, afectados por la falta de confianza de los inversores, también por el cambio de gobierno, motivos políticos que conllevaron a ciertas trabas arancelarias en las cuestiones comerciales de Argentina. He ido remando el nuevo gobierno de Mauricio Macri, así que por lo tanto observamos cómo la balanza comercial de Argentina se encuentra en una situación peor a la del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y es algo que Mauricio Macri tiene que revisar. Ahora dirijámonos al tema de la inflación, pero aquí en Estados Unidos, y es que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos no varía en enero de este año, de 2016. La inflación no varió en Estados Unidos en enero de este año. En una comparación mes a mes de la inflación de Estados Unidos, esta no presentó cambios en enero, según publicó el Departamento de Trabajo. Economistas esperaban una caída de los precios de 0,1%. Con respecto a términos interanuales, la inflación mostró una subida de 1,4%, mientras que la inflación subyacente se sitúa en 2,2%. Es decir, la inflación de la tendencia generalizada de los precios a aumentar o a disminuir, mientras que la inflación general no toma en cuenta el tema de los precios, con lo cual podemos observar que la situación de los precios en cuanto a lo que se refiere a la inflación subyacente se mantuvo, mientras que la inflación tuvo una subida de 1,4%, siendo este el mayor incremento registrado desde 2011. Los componentes que participaron en la subida de los precios fueron servicios médicos con 3,3%, es decir, que los precios en los servicios médicos aumentaron 3,3%, y los precios en el sector de los servicios aumentaron un 3%, mientras que el componente de la energía presentó una contracción de 6,5%. Eso quiere decir que el sector de la energía fue el que mayor subida de precios se experimentó, con un 6,5%. Aumentó levemente la inflación en Estados Unidos, pero no varió como tal en enero de 2016. Esto es motivo de la política dictada por la Reserva Federal al subir las tasas de interés. Generó que el dólar se sobrevaluara y tuviera más competencia con respecto a otras divisas del mundo. Tuvo más valor, el dólar se revaluó, se sobrevaluó, aumentó su valor, las inversiones y las cotizaciones fueron al alza, porque ahora los préstamos adquiridos y los préstamos otorgados con tasas de interés mayor le generan
más ganancias, más mora, más intereses a la Reserva Federal, con lo cual tiene dinero que inyectar en el sistema financiero estadounidense para poder compensar la alta demanda con una oferta gradual y adecuada a ello para mantener el nivel de inflación. Por ello se mantuvo la inflación, no presentó cambios porque esta fue controlada con capital inyectado en el sistema financiero para evitar que variara y se disparara debido a la ganancia por la subida en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Luego el tema del petróleo, la variable económica tal vez hoy en día más importante en la economía global, y es que los inventarios de petróleo de Estados Unidos aumentaron. El informe de petróleo de Estados Unidos para la semana del 12 de febrero reportó un total de 504,1 millones de barriles de inventarios para comercializar. Es decir, que en el inventario había más de 504 millones de barriles para vender, para exportar, representando un aumento de 0,42% respecto al inventario de la semana anterior. Por las refinerías pasó un promedio diario de 15.848 millones de barriles, es decir, que tuvo una subida de 2,18% el promedio diario. Y domésticamente, es decir, la producción interna en Estados Unidos se ubicó en 9.135 millones de barriles diarios, representó una contracción o cayó en un 0,56%, ni siquiera un 1%, siendo esta la cuarta semana consecutiva en que disminuye, pero es una inflación, una disminución que no tiene muchos efectos. Las importaciones netas se ubicaron en 7.520 millones de barriles diarios que se importaron. Esto significó un alza de 11,28%, compensando la fuerte caída de 14,41% registrada la semana previa. ¿Qué significa esto? Los inventarios de petróleo en Estados Unidos aumentaron y esto beneficia al mercado mundial, generando la sobreoferta, también aumentando la demanda. Curiosamente, la producción interna cayó porque se empezó a darle prioridad a la producción para la exportación y no la producción para el uso interno, por lo cual hubo un incremento debido a esto en el promedio diario de barriles, de millones de barriles exportados en 2,18% de aumento, y las importaciones aumentaron también porque se tuvo que importar materia prima para ir produciendo ese petróleo que se comercializa, pero al aumentar el nivel de inventarios aumentan las ventas, lógicamente, más petróleo en el mercado, más sobreoferta, más valor, y por ende una cesta OPEP que se desequilibra más, porque por un lado hay hay países competidores que le contribuyen demasiado a esa cesta OPEP, pero hay unos que no le contribuyen nada, y no hay un equilibrio sano ni competencia precisamente equilibrada en la venta del petróleo. Luego tenemos el tema de los títulos de Venezuela, los títulos de deuda de Venezuela, y es que la deuda externa de Venezuela avanza en terreno positivo. Escuchen bien. En la semana del 19 de febrero, los precios del petróleo se comportaron al alza y en Venezuela se adoptaron nuevas medidas económicas y se publicaron las cifras de la economía. Estas medidas fueron constituyeron parte de lo que muchos llaman el paquetazo de Maduro, en el que se aumentó el salario, se aumentaron los bonos, se aumentó el precio de la gasolina, se devaluó el bolívar en un 40%, hubo reforma en el sistema alimentario también. Dichos factores impactaron positivamente en la deuda externa venezolana, y es que desde el cierre del 12 de febrero a la apertura del viernes 19 de febrero, la curva de precio de los bonos soberanos y de PDVSA avanzaron en un 5,54% y 4,95% respectivamente. Cabe destacar que el bono de deuda llamado BENZ 2016 tuvo una contracción de menos 5,75% y vence el próximo viernes 26 de febrero, y debido a que se encuentra por debajo de su valor facial, su valor superficial, por así decirlo, presenta un rendimiento muy elevado para los días venideros. Es decir, que se está cotizando a un valor importante. Se encuentra por debajo de su valor facial, pero tiene un rendimiento elevado porque se cotiza a un buen valor. ¿Por qué? Porque aumentó el precio de los bonos soberanos. ¿Y por qué aumentó el precio de los bonos soberanos? Porque al aumentar el precio del petróleo esta semana, entonces las ventas realizadas por PDVSA tuvieron mayor cotización, leve pero mayor, lo cual generó más confianza para adquirir petróleo venezolano
haciendo que el mercado también tuviera confianza sobre comprarle bonos venezolanos o los bonos soberanos de deuda a Venezuela, porque sabiendo que con una renta petrolera con un alza importante, los bonos de deuda adquieren más valor porque hay más confianza en los mercados y en los tenedores de bonos, los llamados stakeholders, para de esa manera comprarle deuda a Venezuela, sabiendo que con un petróleo de más valor pueden vender bonos a un precio mayor pero con tasas de interés más altas y con compromisos que pueden de alguna u otra forma costear si tienen más ingresos por concepto de la venta petrolera. Esto es lo que pasa en la economía mundial, y un dato muy importante sobre la economía de Venezuela, que si bien no tiene repercusión importante en la economía mundial, no como antes cuando era ese gigante petrolero que solía ser, así se encuentra la economía global, entendiendo muy bien que las variables que se generan en Argentina, un país importante junto con Brasil, los dos más importantes en la economía de Latinoamérica, Estados Unidos con su producción de petróleo, sus sobreoferta, el dólar que sigue siendo la divisa por excelencia, el aumento de las tasas de interés y la deuda externa venezolana, de la cual cotizan y la cual compran muchos tenedores de bono a nivel internacional, representan variables importantes para entender qué pasa al día de hoy, 21 de febrero, en la economía mundial.